Cristo ya viene pronto. Su venida es inminente. Amén. Amén. ¿Cuál es la correcta? ¿Viene pronto o es inminente? Inminente. Esa ha sido la creencia siempre que hemos tenido. Ahora ya dicen viene muy pronto, está muy cerca, pero siempre hemos creído de que la segunda venida de Cristo es inminente. Inminente es de que ya, o sea, ya está aquí. Ya está. El que viene muy pronto, eso puede ser muy lejos, muy cerca, dependiendo cómo usted lo mire. A la vuelta de la esquina, bueno, pues depende de dónde está mirando la esquina, si la está mirando desde la otra esquina o a la mitad de la cuadra o un poquito más adelante, un poquito atrás. Déjeme decirle que la venida de Cristo es inminente y estamos viendo las señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor, ¿sí o no? Cada día es alarmante, bueno, no es alarmante, pero es interesante cómo se van cumpliendo las profecías día a día. Todos los días hay lenguaje profético, hay acontecimientos que cumplen la profecía, afuera como adentro. Y hemos nosotros estado estudiando acerca de la persecución. Hemos visto que la palabra de Dios dice: aquel que quiere consagrarse a Dios va a sufrir persecución. Cuando usted y yo tenemos la presencia del Espíritu de Cristo, después viene ¿qué? La persecución. Hemos visto que hay una persecución tremenda en contra de la verdad presente, de la verdad del Evangelio de Dios, en el cual hemos visto que hay vientos de doctrinas, ideas, razonamientos por todos lados. Pero también hemos visto de que hay una persecución allá afuera, pero hoy quiero tocar la persecución aquí adentro, que para los creyentes es la más peligrosa. Y lo voy a invitar a abrir la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Aquí Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les expresó lo siguiente: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, que la iglesia de Tesalónica junto con él iban a estar sufriendo ¿qué? Tribulaciones, persecución, problemas, dificultades, y puede agregarle a toda la lista todo lo que involucra una tribulación. Y también nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 30 y 31, nos habla también al respecto de que el pueblo de Dios iba a sufrir una persecución, iba a sufrir tribulación, iba a sufrir angustia, e iba a sufrir crítica, mentiras, y etcétera, etcétera, etcétera. Note lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nos hace referencia al día del juicio. Y noten lo que nos declara el versículo 31. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En pocas palabras, nos está diciendo a nosotros de que tenemos que estar listos para el día del juicio, porque sería horrendo no llegar preparado y caer en las manos de Dios, en el cual dice que todo aquel que no está listo va a ser ¿qué? Destruido. Pero notemos los siguientes versículos, del 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, ya vino el conocimiento, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a llevar los ataques directamente a aquel que quiere ¿qué?
consagrarse a Dios. Y note lo que dice el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Noten, la palabra de Dios nos dice que vamos a sufrir tribulación, vituperios. Vituperios son chismes, vituperios son mentiras, vituperios son falsedades, vituperios pueden ser malas palabras. Eso es lo que dice que el pueblo de Dios va a sufrir. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, aceptando la verdad, la luz que el Señor nos muestra a través de su palabra. Ahora, noten el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Noten, va a haber pérdida. Tal vez no vamos a tener dinero en nuestra cartera. No vamos a tener dinero, vamos a tener el dinero suficiente así para poder pagar los gastos. Pero dice, lo vamos a tomar ¿con qué? Con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto me quiere decir a mí de que usted y yo tenemos que estar afianzados en lo que creemos, en la luz que el Señor nos ha mostrado, porque vamos a sufrir tribulación, vamos a sufrir vituperios. Y yo creo que a veces los vituperios que nosotros hemos sufrido no se acercan a los vituperios que enfrentó Cristo en su ministerio y en camino al Golgotá y a su muerte. Vamos a ver Santiago 1, versículo del 2 al 4. Note lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos llevan a crecer en paciencia. Y usted sabe que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, se nos muestra lo que significa la paciencia de los santos, la paciencia de los discípulos, la paciencia de los hijos e hijas de Dios, porque dice, y aquí está la paciencia de los santos, que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Usted y yo necesitamos la fe de Jesús para ser fieles y guardar los mandamientos. Usted no puede guardar los mandamientos sin los méritos de Cristo, sin el poder de Cristo, sin el Espíritu de Cristo. Por eso el Señor dice que la paciencia de los santos nos lleva a confiar plenamente en Cristo, en el Hijo de Dios, y nos lleva a ser leales a toda su palabra. Y las pruebas, las dificultades, la persecución, la tribulación, los vituperios, tienen como objetivo, que dice, producir paciencia. En otras palabras, producir ¿qué? Santidad, producir entrega completamente a Dios. Ahora, para que podamos entender el tipo de persecución que vamos a sufrir o que muchos van a sufrir, vamos a ir al libro de Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. Aquí en Primera de Reyes capítulo 13 se nos dice de una experiencia de Jeroboam y junto con el rey. Y dice que en el versículo 13, vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Noten, el Jeroboam era el rey de Judá. El rey. Noten lo que dice el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel que clamó contra el altar por la palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Noten, el profeta de Dios se le presentó a Jeroboam, y Jeroboam quiso atraparlo porque no le gustó lo que dijo, y su mano se le secó, y ahí sí se llenó de tristeza, de angustia, de desesperación, y le dijo: no, ora a Jehová para que me cure. Y fue curado, y noten, lo invitó a su casa. Pero el profeta le dijo a Jeroboam, ¿qué le dijo? No voy a ir porque la palabra de Jehová me dijo que no me quedara a comer, ni a beber, ni en ningún lugar. Y se fue. Y dice que se fue por otro lado. No regresó por el mismo camino que había ido. Noten, el profeta era un fiel guardador de la palabra de Dios. Y el Señor desea que también nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios ante todas las cosas. Y él dijo: yo no voy a ir a comer contigo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió después? Veamos el versículo 10 en adelante. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Ahora, este profeta ya había escuchado lo que le había dicho al rey. Y noten el versículo 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan y bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y ahora escuchen, versículo 18. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta, como tú.
Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Note el versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Noten, el profeta había obedecido a la palabra de Dios con el rey. Y le volvió a repetir las mismas palabras a este profeta. Pero este profeta ya iba con un propósito. Y le invitó a su casa. Pero noten que le engañó y le dijo, no, Jehová vino y me dijo que te llevara a mi casa y que comieras y que bebieras. Ahora, noten, lo engañó. Hay muchos hoy día que son estos profetas. Un viejo profeta. Que dicen, es que yo también soy de tu religión. Es que yo también estoy registrado en el libro de la membresía de tu iglesia. Es que yo también creo la palabra de Dios. Es que yo también creo los testimonios de Jehová. Mírame, escúchame, yo soy de los tuyos. Ahora recordemos algo, Romanos 9:6 nos dice que no todo aquel que se dice israelita o judío es judío israelita. No todo aquel que se dice discípulo de Jehová, discípulo de Dios, no es discípulo de Dios. Y esta es la misma persecución que en el tiempo del fin vamos a sufrir mucho, porque creemos que porque estamos en un lugar con un nombre específico, una religión, entonces todos estamos correctamente. Ese es un grave error y peligro, porque va a haber engañadores, va a haber mentirosos que van a tratar de que nos perdamos. Y este viejo profeta iba con esa intención. Ahora, este profeta le había dicho, no voy a ir contigo porque la palabra de Jehová me dijo que no fuera con nadie. Ahora, nosotros vemos la palabra de Dios, la verdad en su palabra. Y vienen personas y dicen, no, es que no escuches a ellos. No escuches porque lo que están predicando no es. Va en contra de todo lo que hemos creído. Pero cuando se le dice que muestren con la palabra de Dios, no lo muestran. Engañan. Y esta persecución viene de los de adentro. De líderes, familia, profetas. ¿Para qué? Para que nosotros nos perdamos y no guardemos la palabra de Dios. Es muy fácil decir, es que yo no creo lo que tú crees, porque va en contra de lo que yo siempre he creído. Cuidado. A la ley, ¿y qué? Y al testimonio. Si no hablasen conforme a ellos, porque no les ha amanecido. Ahora, noten lo que pasó con este profeta. Noten el versículo del 20 en adelante. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios, es que fue rebelde al mandato de Jehová,
Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Qué buen profeta falso, ¿eh? Ahora sí decía que era el profeta de Dios, pero cuando le puso al pie para que cayera, no se preocupó. Esto nos muestra que el enemigo puede usar instrumentos para que nosotros nos perdamos, para que no escuchemos la palabra de Dios. No todo el que se dice que es miembro de la iglesia es miembro de la iglesia. No todo el que se dice que es pueblo de Dios es pueblo de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Porque van a venir cuestionamientos. Va a haber ocasiones en que van a traer dudas. Pero usted manténgase firme en la palabra de Dios. Y las persecuciones vienen de adentro. Con los líderes, con profetas, con la familia. A ver, pero muéstrame en la palabra de Dios. No. Yo solamente sé lo que yo creo, tomo una posición neutral y yo no voy a cambiar de opinión. No, pues que muy fácil, ¿no? Hay muchos falsos profetas, muchos líderes que quieren ponernos el pie para que caigamos y que nos muramos, que nos perdamos. Hay que investigar, escudriñar la palabra de Dios y arraigarnos en lo que nosotros creemos, para que no seamos movidos de aquí para allá como una persona de doble ánimo. Hoy día estoy aquí, hoy día estoy allá, y me voy para allá, y me voy para allá, y nunca se arraigan en la palabra de Dios. Y este profeta le hizo caso al otro profeta mentiroso. ¿Y a dónde lo llevó? A la muerte. O sea, yo puedo llegar y decirle a usted, oiga, pero es que yo soy también de su iglesia. Yo tengo 50 años. Es más, tengo más años que usted. Y usted dice, no, pues si ya tiene muchos años ahí, pues ya es porque ha de saber más que yo. No. Error horrible. No caigamos en ese error, porque este profeta cayó en ese error y se perdió. El león no se lo comió. El león nomás se sentó al lado de él, lo mató y se sentó al lado de él, y el asno es al lado de él. Lo que yo no entiendo es cómo él, conociendo a Dios y siendo un hombre temeroso de Dios, cómo se creyó del otro. Eso pasó. Porque si ya Dios le había dicho, no hagas esto, y el otro le vino y le dijo todo lo demás, ¿y por qué le creyó? Si él tenía que pensar en su mente, no, ya Dios me dijo esto, y en esto voy a quedarme, voy a obedecer. Uh-huh. Mira, una ocasión una persona me dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Si yo ya tengo maestría, tengo doctorado, he sido director. 2 personas me han dicho lo mismo me han dicho. Escribí un libro. ¿Tú quién eres para venir a decirme? O sea, ¿qué es lo que me quería decir? Pues yo sé más que tú, escúchame. Ahora, si yo hago el mismo error que este profeta y me voy a lo que él dice, y ese error que me va a llevar a un camino de muerte, pues me voy a perder. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando viene algo así? Arraigarnos ¿en quién? En la palabra de Dios, en el Padre y en el Hijo, para que nosotros estemos arraigados y no seamos movidos. No seamos como las personas que dicen, ay, es que tengo que hablar con una persona de otra creencia, y en vez de nosotros escudriñar para darle una respuesta bíblicamente, le llamamos al que creemos que sabe más, para que venga que les dé una respuesta. Ese es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho flojos. Y muchas veces el enemigo usa a familia, líderes, a personas dentro de la iglesia para decir, es que yo también soy de tu iglesia, yo también soy miembro de la iglesia, yo sé más, yo predico, yo enseño. Escúchame, yo soy de los tuyos. Pues tengamos cuidado, porque este profeta se murió.
por no seguir la palabra de Dios. Y escuchen, el Señor fue y le habló directamente a él. Escuchó la voz y aún así desobedeció. Por más razón tenemos que tener cuidado nosotros. No crean al que está hablando, no crean a un líder, a un pastor, a un ministro, a un maestro, a un rabino, no crean a nadie. Usted crea y escudriñe la palabra de Dios y pida la sabiduría de lo alto, que la sabiduría que es Cristo le va a dar la sabiduría, el entendimiento y lo va a llevar a la verdad, y la verdad lo va a hacer ¿qué? Libre. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Mire, hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirían a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Somos bien rápidos para hablar. Abunda la iniquidad, y está hablando de los de adentro. Abunda la iniquidad de las personas que no están convertidas. Y debe enseñarse a la gente que no se satisfaja con una forma de piedad sin espíritu ni poder. Hay muchos que conocen, pero niegan el poder y la eficacia de la verdad. No están convertidos. Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiémonos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Ahí está la clave. Desconfiar de nosotros mismos. De yo mismo me tengo que desconfiar, tengo que basar mi creencia, mi proceder, la verdad ¿en qué? En la palabra de Dios. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios nos lleva a su verdad. Pero cuando somos orgullosos, empezamos a contender con la verdad. Y creemos que nosotros le vamos a enseñar a la verdad. Y no dejamos que la verdad nos enseñe a nosotros. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, para recibir el conocimiento de la sabiduría que es Cristo. Pero recordemos, hay mucha gente que no está convertida. Y la palabra es clara, dice, ni te sientes a la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque vienen a ser una piedra de tropiezo. Esto es algo muy serio. Pero noten la siguiente cita que sigue de esta. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Ahora, noten el peligro. Los impedimentos para el vigor, para la fuerza y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. La persecución que vamos a sufrir adentro de la iglesia va a ser el impedimento para muchos de obtener el poder y el éxito para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Que tenemos que afianzarnos en la verdad, pedir la sabiduría, el entendimiento de Cristo, Yeshua, para que nosotros no seamos, ¿qué? Movidos como un bebé en una cuna, para que no nos perdamos, sino que estemos arraigados ¿en qué? En la verdad. Usted no puede confiar en un ser humano. Por eso dice desconfiar. O sea, de mí mismo tengo que desconfiar cuando me aparto de la verdad. Así es. Ahora, si yo tengo que desconfiarme de mí mismo y empezar a confiar de Dios, pues con mucho más razón desconfíe de los demás. Desconfíe de los demás, porque a veces vienen y es que sí sabe, pero no sabe todo. Oiga, pues entonces esa persona sí sabe toda la verdad y uno no la sabe. Pues gloria a Dios que yo no sé la verdad y la otra persona ya llegó a la verdad. Bueno, imagínense.
¿Qué espíritu está mostrando ahí? Está mostrando un espíritu de ¿qué? De que yo tengo la verdad, pero ellos no tienen la verdad. Vanidad, orgullo, ¿Qué palabras dice? suficiencia propia. No quiero decir más porque los puedo confundir. Qué bárbaro, digo yo entre mí. Saben mucho de la Biblia, pero no les quiero explicar la Biblia porque ustedes todavía no han llegado al punto de entender toda la verdad. Y a veces hay gente que dice cosas así sin darse cuenta de que aparentemente esas personas tienen toda la verdad, pero usted no la tiene. Y dice, está mal, es que no la conoce todo. Yo sí la conozco. En pocas palabras. Así como el profeta que le acercó a este profeta y le dijo, es que yo también soy profeta. Y el ángel vino y me habló. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho ese profeta de Jehová? Decir, no, pero el Señor me dijo a mí que no me quedara y que no fuera a comer con nadie. Debería de haber agarrado su bolsa y dice, patitas, ¿para qué te quiero? No, Se hubiera salido. Le hubiera dicho, pues ¿por qué te tenía que hablar a ti cuando a mí me podía haber hablado también? Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y déjenme decirles, a veces viene gente y quiere cambiar lo que Dios ha hablado. Hoy día yo tuve esa experiencia. Y cambiar la verdad que el Señor ha expresado, vienen y quieren ahora cambiarla bajo razonamientos de otras personas. Es que el Señor no dice específicamente esto. Aquí no dice, pero aquí sí dice. Y esa misma regla que se puede usar al revés. Hermanos, no confiemos ni en uno mismo. Confiemos solamente en la palabra de Dios. Hay un error muy grande que la gente eleva a una persona con títulos, con expresiones. A veces se le llama más como pastor, maestro, esto, lo otro, lo levantan. Y la persona a veces llega y se siente como que está como un pavo real. Y a veces a la salida se le va y le dice, qué buen sermón. Ese es el peor error que puede uno cometer. Y lo dice la pluma inspirada. No deberíamos decir esas frases a ninguna persona. Porque eleva ¿qué? El ego. Tengamos cuidado. No seamos piedra de tropiezos como ese falso profeta. Confiemos plenamente en su palabra. Y tengamos cuidado porque tenemos que temer más de los que están adentro que los que están afuera. Y si usted empieza a confiar en las personas, usted va a ser una persona débil y sin éxito. ¿Por qué? Porque van a ser la piedra de tropiezo para que se caiga, para que venga dolor. Hay ocasiones en que la familia es la que más habla y viene y dice, no, es que está mal esto, es que está mal aquello, es que lo otro. Pero cuando se le presenta una verdad bíblica o de la pluma inspirada, dice, no, pero es que aquí dice esto y esto y esto. Y se le vuelve a presentar otra, no, pero aquí... Aunque venga un ángel del cielo, dice la palabra de Dios, y les presente la verdad, muchos no la van a creer. ¿Por qué? Porque están tercos, cabezaduras, de no buscar la verdad que es Cristo y recibir el entendimiento, la sabiduría de Él a través de su palabra. Eso dijo la parábola del rico y Lázaro. Dice, así vengan ángeles del cielo, no van a creer. No van a creer. O sea, más claro yo creo que, y la palabra esa de desconfiar de mí, esa es una clave para decir, ¿sabes qué? Confiemos plenamente en la palabra. Amén.
Amén. No hay otra manera. Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten, ¿dónde va a suceder esto? ¿Afuera? No, ¿en dónde? En medio de vosotros, En el pueblo de Dios. de nosotros. Y van a decir cosas perversas. Van a empezar a atacar el carácter, van a empezar a hablar mentiras, chismes, esto, lo otro, cosas perversas. ¿Pero para qué es? Para arrastrar tras sí a los discípulos, para desviarlos, como hizo el profeta falso. Desvió del camino al profeta de Jehová y desobedeció la palabra de Dios. Ya había salido del lugar y se volvió para atrás. En lugar de caminar para adelante, se fue para atrás. Por eso dice que tenemos que tener desconfianza de nosotros mismos. Así es. Si Ahora, Dios me dice esto, no lo hagas. Y yo digo, ¿qué tiene de malo? Lo voy a hacer. ¿sí? ¿Qué importa un vasito de agua? Un taquito. ¿Qué importa? Si Dios le dice a través de su palabra, no toquéis esa carne inmunda. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Asegúrese de lo que el Señor le está diciendo. Porque si no va a ir en contra de ¿qué? De la palabra de Dios y va a seguir un camino de ¿qué? De perdición. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Pero a veces vienen y dicen, es que no dice el versículo nada de que hay que hacerlo o recordarlo, guardarlo en el Nuevo Testamento. Pues cómo no, pero en toda la palabra de Dios hace referencia. Y todavía es el cuarto mandamiento. Ay, dices, ¿qué pasa? Y estos engaños van a ir en aumento. Y se los estoy comentando, ¿por qué? Porque antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean en el Hijo de Dios y se afiancen en Él y en su verdad. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los engaños, los ataques, la persecución dentro del pueblo de Dios va a ir en aumento. Pero usted tiene que poner su vista ¿en quién? En Cristo, en su palabra y ser fiel a su palabra y solamente a su palabra y solamente a Él. Note lo que dice 1 de Timoteo 4, versículo del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Los lobos que entran dentro del pueblo de Dios para engañar. Y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Noten, el profeta que engañó al profeta de Jehová, le mintió, era engañoso. Y ese era un profeta. Ahora imagínese a usted, a un pastor, a un líder, a un maestro, a un predicador, a un evangelista. Pues con mucho más razón tenemos que afianzarnos de ¿qué? De la palabra de Dios y quitar la confianza, quitar una confianza ciega. ¿Por qué? Porque tiene un título, porque tiene una maestría, porque hace esto, porque hace el otro, porque viaja por todo el mundo predicando. No importa lo que una persona haga, si es engañosa, va a engañar. Si es mala, va a ser mala. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad para con Dios. Afianzarnos en su palabra, confiar solamente en Él y en su palabra. Y no se desvíe
por engaños. Y si usted tiene una pregunta, pregúntele al que es la sabiduría, al que le puede dar el entendimiento, porque Él es el que se lo va a mostrar. Y va a mostrárselo a muchos, para que nosotros lleguemos a un mismo entendimiento para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque venimos a hacer espectáculo a todo el universo de que somos fieles a Dios y a su palabra solamente. La palabra de Dios nos habla de dos grupos que estaban en el tiempo de Jesús, que eran los mayores perseguidores de Cristo. Se llamaban los fariseos y los saduceos. Apunte los textos para que usted mire las características de cada uno de ellos y usted hágase una pregunta. ¿Existen fariseos y saduceos modernos? Acuérdense que el Señor dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Y estos dos grupos eran los mayores perseguidores de Cristo y lo querían matar, lo querían destruir. Miren las características de los fariseos. En Mateo 23, versículo del 1 al 6, no lo vamos a leer, pero apúntelo para que usted lo lea. En Mateo 23, versículo del 1 al 6, nos da una característica de los fariseos, o nos da varias. Dice la palabra de Dios que dicen y no hacen. Cristo dijo, ustedes escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. No vivían conforme ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que hay fariseos modernos dentro del pueblo de Dios que cumplen esta característica? Dicen ser guardadores del sábado, pero no lo guardan. Dicen que son reformadores de salud, pero no comen conforme a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? En ese mismo versículo dice que atan cargas pesadas. Usted tiene que ser fiel en esto, porque si usted no es fiel en esto, usted no puede tener un puesto, un cargo dentro de la iglesia. Usted tiene que traerlo aquí y no allá. Usted tiene que ir allá y no acá. Usted no puede escuchar a fulano, sutano y merengano. ¿Hacen qué? Ponen cargas sobre la gente. ¿Por qué? Porque desean tener ¿qué? Un control. ¿Habrá fariseos modernos? Que no te muevas de ahí, no te vayas, ¿a qué vas para allá? Mira, ¿Habrá fariseos modernos? en lugar de que digan, ¿sabes qué? Pues ustedes vayan donde les prediquen la verdad. Yo lo que les digo, ¿sabes qué? Vayan donde prediquen la verdad. Y el viernes pasado yo hice una pregunta, le hice una pregunta, ¿por qué ustedes escogieron el lugar de adoración o de estudio de la palabra de Dios donde usted se reúne con sus hermanos, con sus hermanas? ¿Fue por qué? Porque se predica la verdad o porque se hace una buena música, porque son muy amables, porque se come bien. Hermanos, tenemos que ir a preguntar, decir, ¿aquí en este lugar se predica la verdad? Y yo le estaba comentando a una persona, dice, bueno, es que tú tienes que estar ahí, aunque no se predique la verdad, pero el Señor ya dio su verdad. Y entonces yo dije, explícame eso. y dije, espérame. ¿Cómo está eso? Entonces tenemos que permanecer donde no se predica la verdad, solamente porque tenemos que estar ahí. Ahora, si yo voy a ir a otro lugar, tengo que ir a ver si se predica la verdad. ¿Por qué? Porque va a haber muchos profetas engañadores, muchos líderes, muchos maestros, muchos rabinos, muchos pastores, muchos ministros, muchos predicadores, muchos evangélicos que engañadores, muchos lobos que quieren destruirlo. Y los fariseos también dice que todo lo que hacían, lo hacían ¿para qué? Para gloriarse. Ahora, en Filipenses capítulo 3, del versículo del 1 al 5, nos muestra otra característica. Los fariseos eran guardadores de la ley. Vuelvo a repetirles el texto. Filipenses 3, del 1 al 5. Ellos eran guardadores de la ley.
pero también seguían sus tradiciones. Habrá fariseos modernos hoy en día que dicen que son guardadores de la fe, pero siguen tradiciones, y no tradiciones bíblicas, sino tradiciones paganas, tradiciones del mundo, las cuales han traído al pueblo de Dios. Apunten este otro texto, Mateo 15, del versículo del 1 al 8. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 8. Léanlo para que miren lo que hacían los fariseos, los que eran perseguidores de Cristo y que lo querían matar. En Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 8, eran seguidores de tradiciones. Lo que el rabino decía era ley. Lo que el pastor dice es ley. Lo que el predicador dice, así es. Y entre más título tenga, mucho mejor, hay que obedecer. Tengamos cuidado, hay muchos fariseos modernos. Yo no estoy diciendo que todos los pastores son fariseos. No estoy diciendo que todos los evangelistas son fariseos. Pero las características de los fariseos, vemos de que también hay fariseos modernos hoy día dentro del pueblo de Dios. Pero veamos los saduceos. En Hechos 23, versículo del 1 al 8, Hechos 23, versículo del 1 al 8, nos muestra cierta característica de los saduceos. Otros le llaman los celotes. Pero estos saduceos, en Hechos 23, versículo del 1 al 8, dice que no creían en la resurrección. Al no creer en la resurrección, ¿a quién estaba negando? A Cristo, al Mesías y al Padre mismo. Ahora, negaban a los ángeles. Negaban ¿qué? El mundo espiritual, ángeles, demonios, o sea, básicamente podrían decir, no hay mal, porque si no hay ángeles, no hay demonios. Nadie se va a morir. Por ahí anda una religión que dice que no todos se van a morir, que nadie va a morir, que es la religión del evangelio del universalismo o del gran amor. Note lo que dice, no creían en el Espíritu. Al no creer en el Espíritu, entonces no creen ¿quién? En la presencia de Dios en los corazones, que desde Génesis hasta Malaquías lo especifica, y de Mateo hasta Apocalipsis lo dice, pero también la presencia del Espíritu de ¿quién? Del Hijo, Gálatas 4:6, Romanos capítulo 8, Proverbios capítulo 8, Hebreos capítulo 1. Negaban completamente ¿qué? La verdad. Y no observaban toda la verdad dada. O sea, hay dentro del pueblo de Dios que no creen la verdad que Dios ha declarado a su pueblo. O sea, dicen, esto sí y esto no. Estos son exagerados, estos son extremistas, estos están locos, estos ya se deschavetaron. Entonces, yo creo esto y esto es lo que yo creo. O sea, no aceptan la verdad como Dios la ha mostrado. No aceptan, poniéndolo a nuestros días, no aceptan el santuario junto con sus tiempos señalados. Se quedaron solamente en el simbolismo. Y ahí se quedaron. Y lo que ellos creen, por ellos, es lo que enseñan. Así es. Pues sí. ¿No creen qué más? ¿Qué podemos decir? ¿No creen en la vida eterna? ¿No creen en la reforma del vestido? ¿No creen en la reforma de comer? Ya desecharon todo. Pero... ¿No creen en los testimonios? ¿Me están siguiendo? O sea, hay dentro del pueblo de Dios gente selectiva que dice esto yo lo creo, pero aquello no lo creo. Hay gente dentro del pueblo de Dios que toman alcohol. Y hay mucha gente que le dice
vino rústico, artesanal. Y hay gente, aún dentro del pueblo de Dios, que a mí me consta que todas las tardes se toman su copita de vino con alcohol. O comen cosas que no deben de comer. O sea, ¿por qué? Porque hay saduceos modernos dentro del pueblo de Dios. Y estos dos grupos tenían como propósito ¿qué? Ir a destruir al Hijo de Dios. Lo persiguieron para matarlo. Ahora, unos buscaban el legalismo, pero el legalismo no trae reavivamiento. Y un reavivamiento falso no puede ir solamente sin la reforma. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque el Señor quiere traer un reavivamiento y una reforma en su pueblo. Que usted y yo podamos confiar solamente, plenamente en Cristo y en su palabra. El Señor dice, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Con todo tu corazón solamente confía ¿en quién? En Dios, en el Señor. Aquí no le da un campito para decirle, confía en el líder, en el rabino, en el maestro, en el pastor, en el sacerdote. No, aquí no le está dando nada. Dice, con todo su corazón. Y niéguese a usted mismo, no confíe en usted mismo. Confíe solamente en Él. Y en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablares conforme a estas palabras, es porque no amanecerá para ellos. Confiar ¿en quién? En Cristo, en el Hijo de Dios, y confiar en su palabra. La persecución irá en aumento. Pero afiancémonos, arraiguémonos para no ser movidos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El retorno de Cristo es inminente. Y la persecución va a ir en aumento. Tenemos más que temer por los de adentro que por los de afuera. Pero que sea un llamado para mí personalmente, primeramente para mí, en solamente confiar en mi Salvador y en su palabra. No confiar en uno mismo. No confiar en una persona. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios. En la sabiduría que es Cristo. En Cristo, estar aferrados con la fe, tener agarrados. Aferrarnos en la fe. Para obedecer la fe. ¿Ataques van a venir? Sí, van a venir. Fuertes. ¿Engaños van a venir? Sí. Pero el Señor en su palabra dice que toda tribulación, toda calumnia, toda angustia, el hijo e hija de Dios fiel a Él, que confía en Él, será gozo. Porque toda tribulación purifica, nos prepara para estar firme con el Señor. Gloria a Dios. Yo prefiero tener problemas con gozo que tener problemas sin el gozo que es mi Salvador. Amén. Dios quiere y que nosotros podamos afianzarnos en la verdad de Dios. Hay otra persecución que vamos a estudiar, que esta es la persecución adentro, pero hay otra persecución más adentro, mucho más adentro. Y eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Que Dios nos bendiga y que podamos afianzarnos cada vez más en el Señor.